cosas me ponía a pensar un poco de lo que vamos a compartir hoy. Yo no sé cuáles son las situaciones que usted tiene, conocidas o no conocidas, capaz muy profundas de nuestro ser, pero eso es lo que el Señor va a compartir hoy, en esta mañana. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 19 al 22, son solamente 4 versículos. Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 19 en adelante, miren qué es lo que dice. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Que empiece a marcar esa partecita. Por un lado, las aguas dice que son malas y la tierra es estéril. ¿Qué más dice? Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y ponedle en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová. Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Versículo 22. Y fueron sanas las aguas. Y una de las cosas que me llama la atención, miren, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Pero miren, cuando usted lee la Biblia, dice algo muy, muy interesante. Y fueron sanadas las aguas hasta ese momento, hasta de acá a unos años, no, dice hasta hoy. Si uno lee la Biblia, estamos en el 2025, ¿verdad? O sea, una acción futurista de lo que va a pasar. Yo no sé cómo estará esta ciudad, pero el Señor dice que sus aguas van a estar sanadas hasta hoy. Y si es pasado, pasado. Hasta ese mismo día presente, a pesar que pasen muchos años, conforme a la palabra que habló Eliseo. Miren qué interesante, hermanos. Por eso yo le puse el nombre del sermón, que tiene que ver algo con esto, ¿sí? Que hay cosas que parecen imposibles, pero que el Señor puede cambiar cualquier situación. Entonces yo le puse el título a Mati, si me ayuda un poquito, y de eso se trata, y vamos a hablar de ese enfoque que habla la palabra de Dios a través del profeta Eliseo. El Señor puede cambiar cualquier situación. Qué interesante, ¿verdad? El Señor puede cambiar cualquier situación. Entonces ahí me estaría metiendo en muchas cosas, ¿verdad? Que usted me dice, pero ¿cómo puede cambiar cualquier situación? Él tiene poder, Él es soberano, Él hace como Él quiere, obviamente, pero Él también tiene la autoridad para hacerlo. Pero nosotros creemos que a través de la palabra del Señor Él puede cambiar. Porque hemos visto a lo largo de la Biblia diversas situaciones, cómo hay situaciones que han sido cambiadas, que han sido revertidas. Y para eso tenemos que entrar un poquito en el contexto, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba pasando una situación muy difícil. Él estaba viviendo en una ciudad muy linda, una ciudad que era muy buena, pero tenía un problema. ¿Cuál era ese problema? Que sus aguas eran malas, que las aguas eran estériles. Y ustedes saben que el agua es muy importante, ¿verdad? Hoy estamos pasando unos calores bastante tremendo, ¿verdad? Uno tiene su botellita, otro por ahí se va a levantar a tomar agua. Imagínense que usted está con estos grados, 39, 40 grados, y usted no tiene agua. Y difícil, ¿verdad? Porque usted se hidrata. Pero este pueblo estaba pasando una situación. Estaba el pueblo de Israel en este lugar, ¿sí? Que era muy lindo, que era muy bueno, pero que no había agua. Es decir, estaba el agua, pero el agua era mala, era estéril, no me servía. Y el agua es señal de vida. Usted para poder regar a las plantitas para que puedan crecer necesita el agua, ¿verdad? Usted para poder alimentarse, hidratarse necesita agua. Necesita ese elemento para que le dé vida. Y este pueblo estaba pasando una situación. Pero había una cosa curiosa. En ese lugar había un Dios que si nosotros remontamos un poquito atrás, se puede acordar. ¿Usted se acuerda del Dios Baal? Si nosotros vemos unos versículos atrás, el profeta Elías era ese tremendo hombre de Dios que él había desafiado a los 400 profetas de Baal y por lo tanto vio el poder de Dios. En ese pueblo de Israel, el Dios que prevalecía en esa época, ¿sabe quién era? No era el Señor, era Baal. ¿Y ustedes saben qué significa Baal? Baal significa Señor. Baal significa dueño. Y Baal era el dios de la naturaleza. Era el dios de la fructificación.
Entonces, qué cosa curiosa, ¿verdad? Estaba un pueblo que estaba donde su Dios era el Dios de la naturaleza, que él tenía control de todos los efectos naturales, pero tenían el agua que estaba contaminada, el agua que no era buena. Entonces se preguntaba, ¿qué pasó con el dios Baal, verdad? Y tenían varios dioses. Había un dios Baal Aat, que tenía que ver con respecto a la naturaleza también. Y ahí salían varias subdivisiones. Y ellos pensaban que era algo mágico, que podía ser, pero estaba en un lugar donde ese dios, que justamente era el de la naturaleza, y tenían problema en el agua. Ahora, esta ciudad tenía una particularidad. Esta ciudad estaba a 5 millas del río Jordán. Si ustedes sacan más o menos una milla, ¿cuántos kilómetros es? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? 1.6, muy bien, Matita, que vuela. Entonces estamos hablando de 5 millas, más o menos estamos hablando de 8 kilómetros aproximadamente, que estaba cerca del río Jordán, un río fructífero, un río que permitía que todos los lugares que estaban ahí eran desarrollados porque permitía crecer. Ahora la pregunta sería, ¿cómo ellos que estaban en un río tan cerca que el río Jordán tenían un agua que estaba mal? La agua que era estéril. Por lo tanto, no podían tener frutos. Por lo tanto, los agricultores que querían cosechar algo no podían hacer porque el agua no era buena. Si querían construir algo, no lo podían hacer. Entonces, frente a esa situación, después que había pasado todas esas cosas y que estaban ahí, ¿verdad? Viendo, ¿de quién se acordaron? Y buscaron a Eliseo. Y Eliseo no era muy conocido, porque si ustedes leen directamente Segunda de Reyes, todo lo que es el capítulo 2, el profeta había sido Elías. Elías era el profeta conocido. Pero él ya había partido con el Señor y por lo tanto quedaba un muchachito joven, capaz, que lo había dejado Elías, llamado Eliseo. Él era el profeta, ¿verdad? ¿Y por qué se usaba en la ciudad de Reyes o en el Antiguo Testamento un profeta? Porque el profeta hablaba, ¿no? Era la voz representativa de Dios. ¿Cómo? Como un recordatorio. Para recordarles al pueblo que Dios era el único Dios. Y saben, muchas veces eso pasa en nuestra vida, hermanos. Ellos estaban durante mucho tiempo con ese Dios Baal. Muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos dioses ajenos. Y capaz muchas veces nosotros estamos ahí y no nos damos cuenta de lo que nosotros vivimos, pero está ese Dios ajeno. En esa época había mucha idolatría y siempre había esa pugna, ¿verdad? Pero el Señor le quería mostrar que Él era el único Dios. Pero saben, en esa situación se acuerdan del Señor y hablan a Eliseo. Hermanos, a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos dioses también y creemos que esos dioses pueden resolver la situación. Y muchas veces el Dios puede ser el dinero, ¿verdad? Uno cuando tiene un recurso monetario cree que uno puede resolver la situación. Miren, yo estoy ahora en el Hospital del Niño y estuvimos en terapia intensiva. Hay un error innato de la inmunidad que se llama ataxia telangiectasia, que es una mutación cromosómica, no importa, pero son pacientes que tienen enfermedades a lo largo del cuerpo, por decirlo así, y son muy frecuentes a capsulares y a otros. Y estos padres tienen muchos recursos. Estuvieron en la Reina Fabiola, estuvieron ahí hasta que ahora se siguen en el Hospital de Niños. Pero un paciente que de acá un tiempo puede morir, porque no hay respuesta. Ni el trasplante de células hematopoyéticas, ni el trasplante en la médula ósea puede mejorar eso. Y tiene 2 hermanos que están pasando en esa misma situación. Y capaz dice, yo tengo el dinero, yo tengo los recursos, pero ahí el dinero no me sirve. Entonces muchas veces a lo largo de la vida tenemos dioses que creemos que podemos manejar. Muchas veces ese Dios puede ser mi profesión, lo que yo hago. Ese Dios puede ser mi estudio, ¿verdad? Porque le dedico tanto tiempo a eso, pero me olvido de lo que Dios tiene para mí. Y yo pienso que con mi capacidad, que con mi preparación, que con todo lo que hago, está buenísimo y está bien que lo haga, y yo lo felicito, que lo haga, yo también lo hago. Pero creemos muchas veces que eso es lo más importante. Y la situación, creemos que eso va a cambiar si yo me preparo, me capacito más. Y hermano, hay situaciones
que aunque usted pueda prepararse, aunque usted pueda tener el mejor trabajo, aunque pueda tener los mejores jefes, aunque pueda tener los mejores recursos, no van a cambiar. Muchas veces otro ídolo puede ser su familia. Usted le pone tanto tiempo a su familia. Gloria a Dios, no le digo que no ame a sus padres, a sus seres queridos, disfrute. Pero a veces eso ocupa todo el lugar en su tiempo. Está constantemente pensando en eso. Y prácticamente solamente le importa eso. O capaz puede ser con sus decisiones personales. A veces usted se siente solo, se siente incomprendido, relaciones familiares. O a veces cosas que no hemos terminado, que creemos que hemos fracasado a lo largo de la vida, y se pone como un ídolo, porque usted está buscando eso de que quiere hacer eso que no lo pudo lograr, y quiere hacerlo, y se toma y hace todo lo imposible por hacerlo. Pero sabe, no escuchamos la voz de Dios. Son ídolos, como el Dios Baal, el Dios de la naturaleza. ¿Y saben de qué ciudad estamos hablando? De una ciudad llamada Jericó, que capaz usted ha escuchado. Era una ciudad que había oprimido al pueblo de Israel. Y bajo esa opresión, el Señor le dice, bueno, a Josué, ustedes deben acordarse de la historia, que si usted le da una serie de instrucciones, que camine sobre esa ciudad durante 7 veces, y la 7ª vez ellos van a ir, van a poder ver la victoria, y los muros de Jericó van a caer, y por lo tanto ese lugar va a ser destruido. ¿Verdad? Y así pasó. Qué cosa curiosa, ¿verdad? Una ciudad que había sido oprimida, pero luego Dios le dio la libertad. Pero pasó una situación. Vamos a Josué, capítulo 6, versículo 25, del 25 al 26. Y en esa situación hubo una mujer que ayudó a Josué. Y dice que todos los que estuvieron en ese lugar fueron muertos, pero esta mujer no, y su familia no, porque ayudó a Josué. Pero miren qué es lo que dice. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Esta era la mujer que había ayudado a Josué porque había guardado los hombres, que tenían el plan de Dios para destruir todo esto. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Bajo ese contexto. ¿Pero qué pasó con Jericó? Vamos al versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, miren qué es lo que dijo Josué, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. O sea que acá había una maldición. Vamos al 26 de nuevo. ¿Cómo empieza? En aquel tiempo hizo Josué un juramento, maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Había una maldición sobre esta ciudad, que no tenía que ser levantada, que Dios había puesto esa maldición. Pero saben, habían pasado 500 años y esta ciudad ya había sido reedificada. Una ciudad muy buena, una ciudad muy próspera, pero tenía un problema, el problema del agua, que era estéril. El agua que no permitía poder crecer las cosas. Imaginemos acá en Córdoba, ¿verdad? Tenemos una ciudad que es grande, muy importante, hay muchas empresas, ¿verdad? Tenemos lo que es el río Suquía, pero a pesar de que esté el río Suquía, el agua fuera mala. Y por lo tanto no permite poder tomarla, poder alimentarse. Entonces usted aguanta, pero imagínese, 45 grados, 50 grados, ya se cansó de comprar agua mineral, no tiene. Entonces usted dice, me voy de otro lado. Y capaz empieza a poner campaña para vender su casa, vender un departamento, vender, porque este lugar no me conviene. Porque usted está bueno en la ciudad, pero el agua es estéril. El agua no le da vida. No puede crecer nada bueno, no puede poner una huerta, no puede tener lo que usted está buscando, no puede alimentarse con esa agua. Pero fíjense lo que había sucedido, había una maldición que había pasado en ese lugar. Pero saben, Dios siempre tiene un plan, ¿verdad? Ahora,
¿Qué pasó? ¿Quién fue que reedificó esta ciudad? Porque encima había una maldición que para reedificar esa ciudad iba a haber una maldición sobre sus hijos. Usted que es padre, imagínese, yo quiero construir una ciudad, pero voy a matar a mis hijos. Nadie que ama a sus hijos quisiera hacer eso, ¿verdad? Usted va a construir algo, pero va a matar a su hijo. Miren qué dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Y en su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó. Este fue el hombre que reedificó. A precio de la vida de quién? De Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Habían pasado 500 años, hermano. 500 años, ¿verdad? De todo esto de lo que había sucedido. Y este pueblo había sido reedificado. Y había una maldición que Dios había hecho sobre esta ciudad. Por eso las aguas eran estériles. Por eso las aguas no podían crecer. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo, después que buscó todos los dioses, ¿verdad? Dios Baal, no pasaba nada, no sucedía. Vamos a buscar a Josué. Él es el mensajero de Dios, el profeta de Dios. Y vamos a Segunda de Reyes otra vez, Mati. Vamos al versículo 20, 6:20. Entonces, hablan a Josué y le dicen, vamos al 19 un ratito. Y le plantean la situación, ¿verdad? Le dicen, y los hombres de la ciudad dijeron, él dice, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno, es muy bueno, como mi Señor ve, pero tenemos un problema, que dice, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Le dicen, Josué, tenemos este problema, ¿qué podemos hacer? Y fíjense qué es lo que dice Josué en el versículo 20. Entonces él dijo, tráeme una vasija nueva. Imagine, ellos tienen un problema con el agua, que prácticamente no saben. Hablan con el profeta de Dios, capaz se habrá imaginado que iba a ser un milagro o algo, y él le dice, tráeme una vasija y poneme en ella sal. Usted fíjese, en el pensamiento humano sería, no, este está loco, ¿qué le pasó? Capaz estuvo ahí comiendo un brownie, no sé, esos brownies que son, qué sé yo. ¿Verdad? Es ilógico. Él les dice, tráeme una vasija con sal. ¿Qué va a hacer con una vasija con sal? Y se la trajeron. Hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacer para que esa situación cambie en su vida, ¿sabes qué es? Lo primero que usted tiene que hacer, que yo tengo que hacer, es obedecer a Dios. Usted tiene que obedecer a Dios, no obedecer a otros dioses, no obedecer a sus pensamientos, obedecer a Dios. Y obedecer a Dios no es fácil, hermano. Ellos humanamente hubieran dicho, este está loco, tenemos un problema con el agua y él nos quiere que traigamos una vasija con sal, ¿para qué sirve eso? Pero saben, ellos obedecieron, no preguntaron y se la trajeron. Cuando Dios quiere obrar en su vida y esa situación va a cambiar, usted tiene que obedecer y sabe, no cuestione a Dios, no pregunte, no diga, pero ¿por qué vas a pasar eso? ¿Pero por qué no? Humanamente capaz parece imposible. Diga, bueno Señor, esto voy a hacer. Y se la trajeron. ¿Qué más dice el versículo 21? Y saliendo él a los manantiales de las aguas. Lo segundo que hizo Josué, que él trajo una vasija, ¿verdad? Le trajeron esa vasija. Él fue a los manantiales. Y los manantiales de las aguas era el lugar de la fuente. Era el lugar donde salía el agua. O sea, era el raíz de los problemas. Y Josué fue a la raíz. Hermano, muchas veces usted va a tener que ir a la raíz del problema. No maquillarlo, no ver la situación, porque a veces buscamos otros dioses, nos dan alternativas, parecen buenas, humanamente parece que esa es la solución, eso es lo que yo estoy esperando, porque usted, miren, esta gente estuvo 500 años esperando una respuesta. Nosotros muchas veces estamos 2 meses, 3 meses, 1, 3 años y no obedecemos a Dios. Obedecemos a los que nos dicen. El mundo, la sociedad, ¿verdad? Pero él fue a la raíz. ¿Y qué hizo? Echó dentro la sal. Ahora digo yo, ¿por qué habrá sido una vasija y una sal, verdad? Ustedes saben que la sal en el Antiguo Testamento, ¿qué significaba? Significaba purificación, significaba preservación. ¿Y por qué una vasija nueva?
hay varios comentarios bíblicos. Uno dice que puede ser que como Eliseo era un profeta nuevo, esa vasija nueva representaba como el mando, ¿verdad?, de Elías, porque el pueblo de Israel conocía a Elías, no lo conocía a Eliseo, y ahora era Eliseo, el nuevo profeta de Dios. Y la sal como purificación. ¿Y qué pasó? Seguimos. Y dice, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Miren qué cosa curiosa. Vamos otra vez a la primera parte, Mati. Saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová. Miren, él habló a través de la palabra de Dios. No dijo, bueno, acá yo soy el profeta, yo tengo el poder. No, dijo, así ha dicho Jehová. Él habló con la palabra de Dios. Hermano, usted tiene que obedecer a Dios, usted tiene que ir a la raíz del problema y tiene que escuchar la palabra de Dios. No la palabra de los hombres, no la palabra de las personas, no la palabra de la sociedad, sino la palabra de Dios. ¿Seguimos? Y yo sané estas aguas, dice Jehová, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. O sea, transforma la muerte en vida. Transforma lo estéril en fructífero. Transforma lo que no servía, lo que no se podía hacer nada, en algo que iba a cambiar. La maldición que Dios había puesto, ahora la estaba cambiando. Ya no hay más maldición. ¿Qué más dice? Y fueron sanas las aguas, y eso es lo que yo le decía. No es que, bueno, Dios hizo un milagro, ya está, pero capaz que pasa unos meses y otra vez viene el problema, ¿verdad? Usted capaz si tiene un problema en la cañería, usted lo arregla, capaz busca YouTube, dice, no tengo un plomero, está caro, lo hace, y capaz dura 6 meses. Y capaz viene un plomero y dice, no, acá, sí, no, esto le va a durar. Pero ningún plomero le dice, esto es eterno. No, esto capaz en 3 años, 4 años se puede, ¿verdad? Y otra vez, pero acá no. El Señor dice que yo cambio esto y es para siempre. No es para hoy solamente, es para siempre. Qué bárbaro, ¿no? Conforme a la palabra que habló Eliseo. Miren, cuando Dios cambia y cambia esa situación, no la cambia por un momento, no la cambia por unos segundos, no lo cambia por un tiempo, sino lo cambia para siempre. Ya no va a haber más esta situación. Algo sucede. Hermanos, muchas veces a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos que pasar situaciones difíciles. Y que nosotros creemos que eso no va a cambiar. Que creemos que eso ya no puede pasar. Y capaz intentamos con nuestra propia fuerza, buscamos otras personas, vimos 20.000 posibilidades. Capaz dice, y sí, yo hasta le pedí a Dios ya mucho tiempo y no veo que no pase nada. Usted no tiene que desesperarse, tiene que obedecer a Dios. Tiene que ir a la raíz del problema. Tiene que buscar su palabra, porque la palabra de Dios tiene vida. Y el Señor nos habla. Y el Señor nos transforma, ¿verdad? Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, si usted toma eso, miren, ese milagro no va a ser momentáneo, sino va a ser para siempre. El Señor nos promete esa vida eterna. Hermano, yo no sé qué situación está pasando. Capaz es una situación económica, de cosas que tiene que pagar y de cosas que tiene que resolver, ¿verdad? Yo tengo varias situaciones de esas. Y capaz usted no tiene nada ahora. Bueno, no digo que va a venir así, ¿verdad? Pero saben, tiene que descansar en Dios. Pero tiene que obedecerle a Él, no a los ídolos, no a las cosas externas que vienen. Usted lo puede hacer, usted es libre. Pero Dios nos está hablando, si usted quiere ver ese milagro y que sea para siempre. Usted tiene que hacer esa respuesta. Y Dios nos llama de una manera especial. Y podemos ver milagros tremendos. En el Antiguo Testamento, Elías hizo un tremendo milagro. Resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Tremendo milagro. Ese hijo estaba muerto. La gente ya lo había visto muerto. Y Elías hizo un milagro. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Jesús. Cuando muere la hija de Jairo, todo el mundo conocía, ya había pasado tiempo, y el Señor Jesús la hizo vivir de nuevo. El ejemplo de Lázaro, ¿cuántas veces hemos hablado? 4 días ya que estaba muerto. Y el Señor hace el milagro. Hermano, cuando Dios obra en nuestra vida, transforma la muerte en vida.
Lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que usted cree que esto nadie lo va a cambiar, que ya pasaron años, meses, y dice, bueno, sigo así. Dios puede revertir cualquier situación y la cosa puede cambiar. Pero sabe, usted tiene que obedecer a Dios. No obedezca a las personas que van a estar hablando. No obedezca a las circunstancias. A veces sus pensamientos también no dicen tantas cosas. Obedezca a Dios para ver el milagro. Para ver el milagro de Dios. Y podemos tener muchos ejemplos. Y ya voy terminando. Un hombre muy conocido, perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Usted ya sabe. Hacía cosas tremendas. En la muerte de Esteban estuvo él cuando fue apedreado, ¿verdad? Era capaz el terrorista de los cristianos, Saulo. Capaz si iba a una iglesia y lo veían que entraba Saulo, el pastor temblaba, ¿verdad? Lo veía con bombas, todo, porque iba a matar a todos. Pero como Dios, a través de su misericordia, usó a este hombre, que parecía imposible. Era un perseguidor de la iglesia, mataba a cristianos de una barbaridad y ahora era el hombre que hablaba de Cristo. Humanamente imposible. Humanamente imposible. No puede ser. No hay forma humana ni en su pensamiento ni en la lógica que pueda hacer eso. Eso es lo que Dios hace. Transforma la lógica humana, transforma el pensamiento humano, transforma lo que nosotros creemos, ve más allá de lo que nosotros vemos, porque nosotros capaz vemos de aquí hasta la puerta, pero yo no veo más allá, pero Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Y si usted obedece a Dios, usted va al raíz del problema, usted hace lo que la palabra de Dios dice. Mire, yo no le digo lo que el pastor dice, yo no le digo lo que el líder dice, yo no le digo, acá el profeta Eliseo no dijo, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad. Miren, y el milagro no fue la sal, no fue la sal que hizo el milagro, ¿verdad? Porque capaz usted puede decir, y hay muchos lugares que dice, miren, aquí está el agua de Israel, usted me pongo estos polvitos y ya, listo. No, no fue la sal, el profeta lo dijo muy claro, así ha dicho Jehová. Yo le digo a usted esa mañana, ¿tiene algo imposible? Algo que capaz usted dice esto, nadie lo puede cambiar. Solamente Dios puede cambiar la situación. Y sabe, si usted obedece a Dios, si usted va a la raíz del problema, el Señor le va a decir, así digo yo, o yo soy el Señor. Y usted va a ver un cambio, no momentáneo, no qué va a pasar, sino eterno. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Poder ver un cambio eterno en nuestras vidas. Y el Señor nos promete esa vida eterna. Qué interesante, hermanos. Yo no sé cuáles son las situaciones que usted está viviendo hoy. No sé si usted tiene problemas financieros, si tiene problemas familiares, capaz decisiones personales que usted tiene que tomar. Y que capaz ya han dado vuelta en su mente. O capaz situaciones en las cuales usted ha intentado hacer de muchas maneras. Cuestión de trabajo, cuestión de oficio, preocupaciones, ¿verdad? Porque una vez se preocupa los seres queridos, las relaciones interpersonales, o capaz su bienestar, o capaz algo que usted no construyó, que quiso hacerlo, pero no lo pudo hacer. Y eso como algo que le duele y viene. Miren, el pueblo de Israel estuvo 500 años hasta que se acordó del profeta de Dios. 500 años. ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios está ahí y no nos acordamos? Y buscamos a otros ídolos, buscamos otras alternativas, buscamos otra respuesta. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, pero ¿saben? Tiene que usted obedecer la voz de Dios, obedezca su voz.